Buenas noches Latinoamérica, esto es La Academia, café virtual científico y cultural, a cargo de quien les habla el doctor Enrique Richard. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente urticante, un tema que muchas autoridades académicas de Latinoamérica no quieren abordar. Muchos docentes tampoco. ¿De qué se trata esto? De la asistencia. La asistencia en la universidad pública. ¿Es legal? ¿Es legítima? ¿O es un soborno? Un soborno que pagan los mediocres para tener el aula llena. ¡Wow! ¡Qué tema! Acompáñenme. Muy bien, aquí estamos, para afrontar este tema como corresponde, con academia, no con opiniones personales, academia. Bien, la asistencia estudiantil en la universidad pública, de la mediocridad docente al soborno. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es justamente lo que la reforma de 1918, que dio por sentado los fundamentos, los ladrillos, la piedra angular de la autonomía universitaria a lo largo de toda Latinoamérica, entre tantas cosas, bregó porque existan dos cosas fundamentales. Una atinente al tema de hoy, asistencia libre. Y número dos, docencia libre. Yo estudié en la universidad pública, en Argentina. Y en la universidad pública en Argentina, por lo menos cuando yo estudié, la asistencia a los teóricos, obviamente, a las clases magistrales, era libre. No se tomaba asistencia, no existía eso de tomar asistencia. Sin embargo, con el tiempo, visitando distintos países, me fui encontrando con universidades serias, universitruchas también, que lamentablemente habían hecho un culto de la asistencia y no solo se limitaban a tomar asistencia, sino que en muchas universidades la asistencia tenía peso en la evaluación final, es decir, en el examen final, esta asistencia tenía una ponderación, de manera tal que en algunas universidades los estudiantes, si cumplían con más del 80 o 90% de la asistencia, tenían, por ejemplo, 2 puntos antes de empezar el examen. 2 puntos. O sea, ya empezaban el examen con 2 puntos extra. 2 en una escala de 1 al 10, por ejemplo. O 20% si hablamos de una escala porcentual. Bueno, 1918, la reforma que diera origen a la autonomía, bregaba por la asistencia libre. Esa misma reforma criticaba los métodos docentes a través de su famoso manifiesto liminar,
diciendo que estaban viciados de un estrecho dogmatismo. El dogma es el pecado capital de la docencia. Pero bueno, será un tema para otro café. Contribuyendo a mantener a la universidad apartada de la ciencia y de las disciplinas modernas. Las lecciones encerradas en la repetición interminable de viejos textos amparaban el espíritu de rutina y de sumisión. Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dogmas, trataban de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercitada en contra de la ciencia. Fue entonces cuando la oscura Universidad Mediterránea cerró sus puertas a Ferri, a Ferrero, a Palacios y a otros, ante el temor de que fuera perturbada su plácida ignorancia. Hicimos entonces una santa revolución y el régimen cayó a nuestros golpes. Esto está tomado literalmente del manifiesto liminar de la Reforma de 1918. Bien, justamente unos años antes, en 1913, José Ingenieros escribía un libro clásico que en cierta manera fue precursor de lo que estos estudiantes de la Reforma denunciaron en el manifiesto liminar: el hombre mediocre. ¿Qué tiene que ver esto con la asistencia? Acompáñenme y vamos a encontrarle la relación. La Reforma de 1918 logró la asistencia libre, pero ¿la logró? No sé. Analicemos entonces el problema. ¿Pero el problema de quién? De muchas, de demasiadas universidades públicas y privadas de toda Latinoamérica, sobre todo en las universitruchas, y eso incluye la Torre Oscura, que en algún momento le dedicaremos también un café a la Torre Oscura. Pero continuemos con esto. La primera pregunta que me suelen hacer cuando yo hago esta afirmación de que la asistencia es un soborno es: ¿pero acaso la asistencia no es algo legal? Sí, es legal en tanto y en cuanto en estas universidades que ponderan la asistencia como algo obligatorio, que ponderan la asistencia como determinante de que un estudiante pierda o no un semestre o un año entero, en ese sentido, esa asistencia, si está incluida en un reglamento, pues sí, es legal. Pero lo legal no siempre es igual a lo legítimo. Y muchas universidades públicas hasta el día de hoy no han entendido de qué se trata la autonomía lograda en la Reforma de 1918. Efectivamente, ¿qué estamos viendo en pantalla? La famosísima pirámide de Kelsen. ¿Y qué tiene que ver con la autonomía? ¿Y qué tiene que ver con la asistencia? Todo. Veamos. ¿Qué dice la pirámide de Kelsen? La pirámide de Kelsen dice que lo que está arriba de la pirámide es, o mejor dicho, nunca puede ser contrariado por lo que está debajo de cada escalón. Eso significa que a nivel nacional, lo que dice la Constitución nunca
puede ser contrariado por una ley, por ejemplo, una ley nacional, y muchísimo menos por algo que está en el subsuelo de la pirámide, como los estatutos y reglamentos universitarios. ¿Eso qué significa? Significa que los reglamentos universitarios nunca pueden contradecir lo que dicen las leyes nacionales, lo que dice el Código Penal, lo que dice la Constitución Nacional. Entonces, la autonomía efectivamente le dio a la universidad la potestad de hacer sus estatutos y sus propios reglamentos. Pero la pirámide de Kelsen es la que tiene el corolario. ¿Y cuál es ese corolario? Que las universidades públicas pueden hacer sus reglamentos si y solo si estos reglamentos no contradicen a los escalones legales que están en los niveles superiores, como el Código Civil, el Código Penal, como las leyes nacionales y la propia Constitución. Bueno, veamos entonces a dónde queremos llegar con esto. Queremos llegar a que yo no puedo legalizar, o mejor dicho, de poder se puede, pero no es legítimo la asistencia. ¿Por qué no es legítima la asistencia? Porque en el momento que yo le pago al estudiante con un premio por asistir, entonces entro en la figura legal del soborno. Del soborno, cada código penal de todos los países de Latinoamérica tienen su propia interpretación y no la vamos a discutir aquí, obviamente. Sin embargo, existe hasta una norma ISO que habla del soborno, la 37001, que define al soborno como una oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, que puede ser de naturaleza financiera o no, directamente o indirectamente e independientemente de su ubicación en violación de la ley aplicable, como un incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. Correcto. Bien. Aquí es donde tenemos que definir. Para que se produzca un soborno, hacen falta dos actores, un corruptor y un corrompido. Qué lamentable. Cuando se habla de una ventaja indebida, se refiere a que el corruptor se está valiendo de una ventaja que posee como persona para poder acceder a un beneficio. En este caso, esa ventaja indebida puede darse en forma de favores, dinero, influencia, olvido, beneficios. A fin de cuentas, se está llevando a cabo una acción de soborno. Hay diferentes maneras de mencionar un soborno: flagelo, mordida, mascada, coima, etc. Esto se debe a que se trata de una conducta que va en contra de los valores que tenemos como sociedad. Correcto. Entonces, ¿es legal? ¿Es legal? Sí, lo es. ¿Es legítima la asistencia? No lo es. Desde ningún punto de vista es legítimo, porque nunca puede ser legítimo un soborno. Y si bien está reglamentado, es justamente por una autonomía mal entendida,
mal interpretada. Pero en el momento que yo le pago un incentivo al estudiante para asistir a clases, lo estoy sobornando. Bueno, pero ahora la pregunta es, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué entonces hay universidades, muchas para mi gusto, que premian la asistencia, que obligan a la asistencia a clases teóricas? Bueno, eso también tiene una explicación. Esa explicación podemos encontrarla en muchos libros, en muchos artículos. En el año 2003, con el doctor Rolando Barral Segarra, escribimos este libro, Educadoras Nuevas, Educadores Nuevos, que lo pueden bajar del link que voy a dejar abajo, donde está la descripción de este video. Y uno de los capítulos que escribí lo comencé con esta frase: la docencia actual se ha convertido para muchos en la salida laboral del fracaso profesional. ¿Cuántos docentes hacen odiar a los estudiantes su materia? Eso es una paradoja. Es literalmente imposible que alguien que ama lo que hace se lo haga odiar a otra persona. ¿Y por qué ocurre? Porque ese docente nunca quiso ser docente. Y en muchas universidades, en las universitruchas es la generalidad, tenemos docentes que jamás ejercieron su profesión, lo cual contradice el currículum por competencias. ¿Cómo alguien puede enseñar una materia, por ejemplo, que se llame cirugía cardiovascular, si nunca tuvo un bisturí en su mano, si nunca hizo una operación de corazón abierto? Cuando una persona así se para frente a un aula, no va a faltar algún estudiante que levante la mano y le diga: pero profesor, cuéntenos, ¿cuántas cirugías de corazón abierto hizo usted en su vida? Cuéntenos de esas operaciones. Qué triste cuando el docente tiene que decir: bueno, miren, la verdad es que yo soy docente nada más. Nunca hice una operación en mi vida, pero he leído muchos libros. Lo más valioso que un docente puede llevar a su aula es su experiencia profesional, es su experiencia como investigador. Lo que espera un estudiante es el know-how, el cómo hacerlo. Y alguien que nunca lo hizo, pues es difícil que pueda enseñar lo que nunca practicó. Y en ese momento su aula quedaría vacía. Bien, entonces ya estamos encontrando explicaciones a por qué demasiadas universidades han legalizado la asistencia como un soborno. Bien, nuevamente, si queremos verlo en la práctica, será lo mismo estudiar física con Albert Einstein
que estudiar física con este señor? ¿Será lo mismo? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Obviamente Albert Einstein seguramente tendrá el aula llena. Dudo mucho que Homero le pase lo mismo. Dudo mucho. De hecho, no creo que eso llegue a pasar, ¿eh? Bien. Lo mismo pasa con los cantautores. Aquí tenemos a los Beatles. Obviamente, los Beatles, si tuvieran que dar un concierto, sin lugar a dudas, llenarían un estadio. Sin lugar a dudas. Pero un imitador de los Beatles, ¿será que pueda llenar un estadio? Lo dudo mucho. Porque la gente no quiere imitadores, replicadores, quiere cantautores, quiere escuchar al cantante que escribió su propia canción. Lo mismo pasa con los docentes, exactamente lo mismo. Esto que estamos viendo aquí son los miembros del grupo de rock sinfónico Pink Floyd. Sin duda, marcaron un hito en la historia. Y nuevamente, donde quiera que ellos quieran cantar, van a tener un estadio lleno. Pero ¿y los imitadores? ¿Podrán hacer lo mismo, tocando las mismas canciones? No. Pues ya estamos entendiendo por qué muchas universidades y universitruchas han legalizado, han tenido que legalizar lo que no es legítimo. El premio por la asistencia. Veamos un ejemplo más. Ilustremos con la historia de la famosa frase que existe entre actores de teatro, artistas genuinos, para desearse suerte entre ellos. Y esa frase es mucha merda. Mucha mierda. ¡Wow! ¿Y de dónde viene esta frase? Ajá, no es una frase soez, es una frase que tiene mucho que ver con la historia. En el siglo XVII, los teatros, cuando la obra y los actores realmente se lucían, el teatro se llenaba. Pero ¿cómo iba la gente al teatro? En carruajes tirados por caballos. Y el carruaje tenía que parar en la puerta del teatro para que la gente baje. Y en ese momento los caballos aprovechaban para hacer sus necesidades. Por lo tanto, en esa época, una obra exitosa se medía por la cantidad de materia fecal de los caballos en la puerta del teatro. Un teatro con mucha materia fecal en la puerta significaba una obra exitosa, un teatro lleno. Pero la gente que iba al teatro, esa gente que iba al teatro tenía que pagar por ver la obra. Tenían que pagar por ver la obra. Pero eso es lo lógico. Lo lógico es que la gente pague por ver la obra y no a la inversa.
Bueno, ¿qué es la inversa? La asistencia. Cuando alguien le paga a la gente para ver la obra de teatro. Y ahí se llama soborno. Y eso es cuando yo le doy un valor a esa asistencia, cuando yo la pondero esa asistencia, cuando yo hago de esa asistencia un acto obligatorio. Pero ya lo entendemos. Lamentablemente, en muchas universidades o universitruchas, lamentablemente, si no estuviera legalizada la asistencia como soborno, muchos docentes se quedarían sin estudiantes en sus clases. Ya lo vamos entendiendo al tema, ¿no? Ahora sí. Bien. Entonces, esa famosa frase, mucha mierda, se opone al soborno. ¿Y por qué existe ese soborno? Ya lo saben. El soborno existe porque existen demasiados docentes mediocres, obsecuentes, fracasados, que lamentablemente nunca verán mierda en la puerta de sus aulas. Y para ellos, que en muchas universitruchas son mayoría, para ellos se ha hecho esos reglamentos que ponderan la asistencia, que determinan que si un estudiante no tiene por lo menos 80 o 90% de la asistencia, pierde el año, de la asistencia a clases teóricas. Eso es totalmente irracional. Y mucho peor, esos reglamentos que además de obligar a la asistencia a las clases magistrales teóricas, además de eso, le dan un puntaje para el examen final. Qué terrible. Los actores genuinos, los cantautores, los docentes investigadores competentes no necesitan sobornar con asistencia a sus estudiantes para tener la clase llena. Porque los verdaderos docentes investigadores saben que el peor castigo para un estudiante que no va a su clase, obviamente si vale la pena, es perderse la clase. Ese es el único peor castigo. Y muchos colegas suelen decirme, colegas de universidades que tienen reglamentado el soborno, me dicen, ¿tú estás seguro que tus estudiantes irían si no existiera la asistencia obligatoria? Bueno, no voy a compartir la colección de fotos que tengo al respecto, pero para muestra basta un botón. Lo que están viendo es mis estudiantes en Bolivia, estudiantes de una universidad pública, estudiantes que se encontraron con que su docente, quien les habla, no tomaba asistencia, no ponderaba la asistencia y no valoraba la asistencia. Y resulta que en este curso de metodología de la investigación, un curso anual, yo tenía matriculados 28 estudiantes. Y curiosamente, mis clases
nunca tuvieron menos de 50 estudiantes, porque venían estudiantes de otros cursos a pasar clases conmigo. El 100% de la asistencia eran 28. Nunca tuve 28, siempre tuve más de 28. Veamos otro ejemplo más. ¿Qué pasa con las clases virtuales? Y aquí tenemos un ejemplo actual, un módulo de maestría virtual que estoy dictando en estos precisos momentos. Y para las clases virtuales, mis estudiantes saben que soy el único docente que no pondera la asistencia. 0 puntos por asistencia. No controlo la asistencia. Y sin embargo, como indica esa flechita que estamos viendo en pantalla, tengo el 100% de la asistencia en todas mis clases. Bien. ¿Qué he querido mostrar con todo esto? Que realmente, un estudiante sabe qué docentes vale la pena escuchar y qué docentes no vale la pena escuchar. Muchos docentes, los que no valen la pena, se quedarían sin estudiantes en sus aulas. Y en muchas universidades, ellos son la mayoría. Los que caracterizó, acá viene José Ingenieros, como el hombre mediocre, como los docentes mediocres, los docentes que carecen de competencias. Una pena, pero una reflexión obligada, compañeros, una reflexión obligada. Una universidad pública, una universidad que tomó los principios rectores de la Reforma de 1918, Córdoba, Argentina, no puede ahora traicionar esos principios. No puede abusar de la autonomía legalizando lo que no es legítimo. Tienen problemas con la asistencia, los estudiantes no van a clase. Reflexionen. ¿No será que tenemos que hacer concursos? ¿No será que tenemos que, de una vez por todas, evaluar competencias? ¿No tenemos que, de una vez por todas, dejar de lado a los docentes que hacen karaoke en sus aulas y reemplazarlos por docentes que llevan sus competencias, docentes que llevan a su aula su éxito profesional, llevan a sus aulas los resultados de sus investigaciones para compartirlos apasionadamente con los estudiantes? Yo creo que, compañeros, necesitamos un cambio. La universidad necesita un cambio. Y a ustedes, estudiantes, la razón de ser y de existir de nuestra profesión, ustedes merecen otro perfil docente. No el perfil del docente que necesita de un reglamento para tener estudiantes en el aula. Muchísimas gracias. Acompáñenme en los siguientes programas. Buenas noches.